Tenemos la posibilidad ya de dialogar, de escuchar a Danny Feinstein. Con él hemos charlado muchas veces y él va a comenzar hoy un ciclo de columnas aquí en el Coffee Break en Radio High que tienen que ver con personalidades de la historia judía. Él es director de la Universidad Hebraica allí en México. ¿Cómo estás? Dani Salzman te saluda. ¿Qué tal, Dani? Mucho gusto, encantado. Bien, gracias por sumarte y estamos listos para escuchar. Gracias. Bueno, en primer lugar, quiero hacerle llegar un saludo a mis padres que me están escuchando desde Buenos Aires, mi suegra, mi hermana y a muchos de mis amigos. Llamé este ciclo Destellos porque el destello es una luz rápida y profunda que es de alguna forma lo que pretendo hacer en un espacio tan breve, de dar algunos elementos de toda la riqueza y la diversidad del pensamiento judío. El tema que quiero referirme hoy tiene que ver con justamente el Shabbat que empieza esta tarde y que tiene que ver con la lectura de la Torá que realizaremos, que es Breishit, el comienzo. Justamente estamos comenzando el ciclo de la lectura de la Torá. Y vamos a leer algunas de las historias más conocidas y que más impacto han tenido en la cultura occidental. Y quiero detenerme en dos versículos nada más del capítulo 4 del libro de Génesis, que relatan una historia conocida, pero al mismo tiempo enigmática. Es la historia de Caín y Abel. Es la relación de dos hermanos, hijos de la primera familia humana según la narrativa bíblica, y es también el primer diálogo interhumano que se da en la Biblia, y no termina muy bien, que digamos. Entonces, quiero detenerme al versículo que dice lo siguiente. Aparece el tema que uno era pastor, otro era agricultor, y después también que en un momento hace una ofrenda a Dios Caín, y después hace otra ofrenda a Abel. La ofrenda de Abel es aceptada por Dios, la ofrenda a Caín no es muy aceptada. Caín se enoja, ahí viene un reclamo de Dios, un reproche que le dice: si tú sabes controlarte, no te enojes, porque si no te controlas, te dominará el pecado y la inclinación al mal. Pero ahora quiero detenerme en dos versículos. Lo que sabemos nosotros es que ya había una rivalidad entre estos dos hermanos, una tensión en algún sentido, y quiero leer los últimos, el versículo 8 y 9, justamente del texto de la Torá, en una traducción que diría algo así. Y dice así: y dijo Caín a su hermano Abel, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Ahora, fíjense qué interesante esto. En algunas versiones bíblicas, las traducciones intentaron armonizar algo que en el hebreo está problemático, que es que no queda claro qué le dijo Caín a su hermano Abel. Si lo pusiésemos con la sintaxis moderna, diríamos: y dijo Caín a su hermano Abel, 3 puntos. Y aconteció que estando en el campo, se levantó y lo mató, lo asesinó. Los comentaristas bíblicos tradicionales se preguntaron qué pasó, qué fue lo que le dijo Caín a su hermano, por qué pelearon, cuál era el motivo, cuál era la dinámica, digamos, que generó este desenlace tan trágico. Y una de las mejores respuestas aparece en el Midrash. El Midrash es una literatura interpretativa, y como decía un profesor mío, Emil Fackenheim de la Universidad Hebrea de Jerusalén, él decía que tal vez el Midrash es el pensamiento judío más profundo, porque a diferencia del pensamiento filosófico que no tolera contradicciones, que trata de tener una estructura lógica clara, el Midrash es muy polivalente, admite múltiples dimensiones, múltiples contradicciones, como la vida misma. Por eso el Midrash es un método tan rico, y hay muchas colecciones de Midrashim y de libros. En una de las más famosas, que se llama el Midrash Breishit Rabbah, el gran comentario a Breishit, ahí se dan 3 explicaciones
en la capítulo 22, en el rubro 7 aparece lo siguiente. ¿Qué fue lo que le dijo? Porque para los rabinos el texto es muy extraño, o sea, no queda claro qué fue lo que le dijo. Y eso es lo fundamental para entender qué puede mover a una persona a asesinar a otra. El texto no lo dice. Sabemos que hay una rivalidad, sabemos que hay celos, que son sentimientos naturales en las relaciones entre los hermanos, pero ¿cuál fue concretamente? Bueno, y acá quiero mencionar los tres comentarios que dice el Midrash. El primer comentario, alguien dice, es sobre qué discutían. Dice así: vamos a dividirnos el mundo. Uno tomó los bienes muebles y otro los bienes inmuebles. Y uno le dijo, levántate de ahí, y otro le dijo, no pises en mi terreno, y empezaron a pelear y finalmente uno mató al otro. Es decir, si lo traducimos en términos modernos, la primera interpretación sería la interpretación, digamos, de Marx, o la interpretación marxista. ¿Cuál es el motivo de los conflictos? Los motivos tienen que ver con la propiedad de los medios de producción, con la lucha de clases, con quién maneja las fuentes de poder económico, social en el mundo. Entonces, según una discusión, podríamos decir que se anticipa la idea de Marx de que el motivo que genera conflictos tan dramáticos que pueden culminar con la muerte tiene que ver con la lucha con los bienes materiales. El segundo intérprete dice que discutieron acerca de dónde se debería construir el Beit HaMikdash, el templo, es decir, Caín y Abel se dividen en el mundo, uno dice no, el templo tiene que estar en mi territorio, el otro dice no. Acá tenemos otro pensador contemporáneo, no tan famoso como Marx, Huntington, que habla de un choque de civilizaciones y tiene que ver con los conflictos religiosos que siguen teniendo un peso en el mundo contemporáneo. Lo vemos en el Islam radical y en otros fenómenos, que tiene que ver con las luchas religiosas, la legitimidad religiosa, quién es el elegido, quién representa esos valores y esos conflictos. Y el tercer comentario del Midrash dice que sobre qué discutieron, sobre la hermana melliza que había nacido, es decir, sobre una mujer, quién se iba a quedar con esta, digamos, mujer que había. Acá ya vamos a Freud, si queremos traducirlo en términos contemporáneos, es decir, cómo la sexualidad, cómo el deseo muchas veces puede generar pasiones y hasta crímenes pasionales, como lo vemos en el mundo de los periódicos y las noticias amarillas de todos los días. Es decir, los rabinos tratan de entender cuál es la naturaleza de la destructividad humana. ¿Por qué el ser humano puede llegar a oponerse a otros? Y acá viene el cierre, ¿no? Y lo dejo abierto porque sobre esto se han escrito muchísimos volúmenes de intérpretes, tanto clásicos como modernos. La parte final, después que pasa esto, el último versículo dice así: y Dios le dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no lo sé, ¿soy acaso el guardián de mi hermano? Ayomer aji anoji, ¿soy acaso el guardián de mi hermano? Y queda claro por todo el contexto bíblico que esta es una pregunta retórica y que la respuesta del texto bíblico es profundamente clara. Desde luego que eres el guardián de tu hermano. Y esta idea de que somos guardianes de nuestros hermanos tiene un peso fundamental en toda la literatura judía posterior, desde la literatura de los profetas, que hablan permanentemente de nuestra responsabilidad ante justamente los sectores más débiles, más golpeados de la sociedad. En la Biblia se habla del huérfano, del pobre, el extranjero, la viuda, como el ejemplo de aquellos sectores marginales en la sociedad. Y de alguna forma el mensaje es claro, es desde ya que eres responsable de tu hermano, eres el guardián de tu hermano. Y esta idea fue desarrollada, como decía, desde los profetas de Israel hasta pensadores del siglo XX, de la magnitud de Hermann Cohen, de Abraham Yeshua Heschel, de Manuel Levinas, que plantean que la responsabilidad es un tema clave. Y fíjese qué interesante, la palabra responsabilidad en español viene de responder, es decir, dar una respuesta a la mirada del otro, al pedido del otro. En hebreo, responsabilidad se dice aharayut, y aharayut tiene que ver con responder al otro, viene de ajer, de otro.
es una respuesta a la otredad. Entonces, en muy breves textos bíblicos, la Biblia nos interpela acerca de nuestra responsabilidad, primero de cómo disminuir las fuentes de la destructividad humana, y en segundo lugar nos da un mensaje contundente: somos guardianes de nuestros hermanos. Fantástico, Dani. Bueno, el doctor Daniel Feinstein es decano, es profesor del Departamento de Estudios Judaicos de la Universidad Hebraica de México y se suma con esta columna a nuestros días viernes mientras esperamos juntos el Shabbat. Te mandamos un abrazo grande desde Radio High y por supuesto para vos y para toda la familia, la que te está escuchando y la que no, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom y muchos saludos a todos los oyentes. Gracias. El doctor Daniel Feinstein.